Aquella noche de otoño comenzó como cualquier otra para Laura Mitchell en el tranquilo pueblo donde ahora vivía con su esposo Ethan Bennett. La casa familiar de los Bennett estaba situada al final de una calle rodeada de árboles altos que en esa época del año dejaban caer hojas doradas y rojizas sobre el jardín. Laura llevaba 8 meses viviendo allí desde que se casó con Ethan, y aunque al principio le había parecido extraño mudarse directamente a la casa donde él creció, con el tiempo aquel lugar se había vuelto cálido y familiar. La casa tenía pisos de madera antiguos que crujían suavemente al caminar, ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz durante el día y una sala acogedora donde siempre olía a café o a canela. Ethan era un hombre tranquilo, amable y paciente. Trabajaba como ingeniero en una empresa cercana y siempre intentaba volver temprano para cenar con Laura. Ella admiraba su forma sencilla de ver la vida, su capacidad para escuchar y la manera en que siempre encontraba algo positivo incluso en los días difíciles. Sin embargo, la casa no solo pertenecía a ellos. También vivía allí Helen Bennett, la madre de Ethan. Desde el primer día, Helen había sido amable con Laura. Nunca fue una suegra controladora ni distante. Al contrario, la ayudaba en la cocina, compartía recetas antiguas de la familia y muchas veces le preguntaba cómo había sido su día. Aún así, Laura notaba algo en Helen que no lograba entender del todo. Había momentos en que la mujer parecía perderse en pensamientos profundos, como si recordara algo que pertenecía a otro tiempo. A veces se quedaba mirando viejas fotos en la pared del pasillo o permanecía en silencio mientras observaba el jardín por la ventana. No era tristeza exactamente, pero sí una nostalgia tranquila que Laura aprendió a respetar sin hacer preguntas. Aquella tarde, Ethan recibió una llamada inesperada de su jefe. Tenía que viajar a una ciudad cercana para asistir a una reunión importante que se alargaría varias horas. Laura lo ayudó a preparar rápidamente su abrigo mientras él le explicaba la situación con una sonrisa tranquila. Antes de salir, la abrazó junto a la puerta principal y le dijo que probablemente regresaría tarde en la noche. Le pidió que no lo esperara despierta si tenía sueño. Laura le respondió que no se preocupara y lo vio caminar hasta su coche mientras el cielo comenzaba a oscurecer lentamente. Cuando el motor desapareció al final de la calle, la casa quedó en un silencio suave. Laura entró de nuevo, cerró la puerta y decidió preparar algo de té para relajarse. Encendió la pequeña lámpara de la cocina y puso agua a calentar mientras el aroma de una tarta de manzana que Helen había horneado horas antes aún flotaba en el aire. Mientras esperaba que el agua hirviera, Laura miró alrededor de la cocina. Sobre una repisa había varias fotografías familiares. En una de ellas aparecía Ethan cuando era niño, sentado en una bicicleta roja mientras Helen lo sostenía por los hombros con una sonrisa orgullosa. Laura sonrió al verla. Ethan siempre hablaba de su madre con respeto y cariño. Decía que ella había sido una mujer muy fuerte después de que su padre falleció cuando él era pequeño. Laura sabía muy pocos detalles de esa historia porque Ethan no era alguien que hablara mucho del pasado. El silbido de la tetera interrumpió sus pensamientos. Laura sirvió el agua en 2 tazas por costumbre, colocando bolsitas de té y un poco de miel sobre la mesa. Justo cuando estaba a punto de sentarse, escuchó pasos suaves en el pasillo. Helen apareció en la puerta de la cocina. Llevaba un suéter color crema y el cabello recogido de manera sencilla. Su expresión era tranquila, pero había algo diferente en su mirada esa noche, como si estuviera pensando cuidadosamente en algo importante. Laura le sonrió y le ofreció una taza de té. Helen aceptó con gratitud y se sentó lentamente en la mesa. Durante unos segundos permanecieron en silencio, escuchando el leve sonido del viento moviendo las ramas afuera. Entonces, Helen levantó la vista y habló con una voz suave que llamó la atención de Laura. Le preguntó si podía quedarse despierta con ella esa noche por un rato. La petición sorprendió a Laura porque normalmente Helen se iba a dormir temprano, especialmente cuando Ethan no estaba en casa. Laura no dudó en aceptar. Le dijo que no tenía ningún problema en quedarse conversando. Helen asintió despacio, como si aquella respuesta la hubiera tranquilizado. Sostuvo la taza entre sus manos y miró el vapor subir lentamente. Laura notó que parecía buscar las palabras correctas. La mujer no era alguien que hablara de forma impulsiva, así que cada pausa tenía un significado. Finalmente Helen explicó que había algo que quería contarle desde hacía tiempo. Laura sintió curiosidad, pero también un leve presentimiento de que aquella conversación sería importante.
Helen dijo que el tema estaba relacionado con Ethan. Al escuchar el nombre de su esposo, Laura se acomodó un poco en la silla, prestando más atención. Helen continuó diciendo que era algo que había guardado durante muchos años y que nunca había tenido el valor de hablarlo con nadie de la familia. Sus palabras eran calmadas, pero su mirada mostraba emoción contenida. Laura no interrumpió, simplemente esperó con paciencia. Helen explicó que aquella noche se había sentido lista para compartir ese recuerdo con alguien en quien confiara, y esa persona era Laura. La joven sintió una mezcla de sorpresa y responsabilidad al escuchar eso. No esperaba convertirse en confidente de un secreto familiar. Helen respiró profundo antes de continuar. Sus ojos se movieron hacia la ventana oscura, como si el pasado estuviera escondido en algún punto de la noche. Luego dijo algo que dejó a Laura completamente quieta. Comentó que durante años todos habían creído conocer la historia completa de la familia Bennett, pero que en realidad faltaba una parte importante, una parte que casi nadie había escuchado antes. Laura sintió que el ambiente en la cocina cambiaba ligeramente, como si el aire se volviera más denso. Helen sostuvo la taza con firmeza y finalmente dijo que Ethan no sabía toda la verdad sobre su propia familia. La frase quedó flotando en el silencio de la cocina. Laura sintió que su corazón latía un poco más rápido mientras intentaba entender lo que Helen quería decir. La mujer no parecía nerviosa, pero sí profundamente reflexiva, como si después de muchos años hubiera tomado una decisión difícil. Helen levantó la mirada y dijo con calma que aquella noche no era una noche cualquiera. Era el momento en que finalmente quería dejar de guardar ciertos recuerdos solo para ella, y aunque Laura aún no sabía exactamente qué significaban esas palabras, intuía que lo que estaba a punto de escuchar podría cambiar la forma en que veía la historia de la familia Bennett para siempre. Helen sostuvo la taza de té con ambas manos mientras la luz cálida de la sala iluminaba suavemente su rostro, y después de un breve silencio comenzó a contar una parte de su pasado que casi nadie conocía. Laura la escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra abría una puerta hacia una historia que había permanecido guardada durante muchos años. Helen explicó que cuando tenía 25 años su vida era muy diferente. En aquel tiempo, el pueblo era más pequeño y la mayoría de las personas se conocían entre sí desde la infancia. Helen trabajaba en una pequeña librería del centro y llevaba una vida tranquila, enfocada en sus responsabilidades y en ayudar a su familia. Fue entonces cuando conoció a Michael Bennett. Michael había llegado al pueblo buscando trabajo después de terminar sus estudios. No tenía muchas cosas materiales, pero sí una personalidad abierta y una forma optimista de ver la vida que rápidamente llamó la atención de Helen. Se conocieron una tarde cuando Michael entró en la librería buscando un mapa del estado para un viaje que planeaba hacer. La conversación empezó de manera simple, pero se extendió durante casi una hora. Desde ese momento comenzaron a verse con frecuencia. Caminaban por el parque, compartían café en una pequeña cafetería de la esquina y hablaban durante horas sobre sus sueños y planes. Michael quería construir una vida estable y Helen admiraba su determinación. Con el tiempo su relación se volvió más profunda y decidieron casarse. No fue una boda grande ni lujosa, pero sí llena de alegría. Amigos y vecinos del pueblo asistieron y todos creían que la pareja tenía un futuro brillante por delante. Poco después del matrimonio, nació su hijo Ethan. Helen recordó que cuando vio a su bebé por primera vez, sintió una felicidad tan fuerte que parecía imposible describirla. Michael también estaba emocionado con la nueva etapa de su vida. Trabajaba largas horas para asegurar el bienestar de su familia, pero siempre encontraba tiempo para jugar con Ethan y ayudar en casa. Durante algunos años todo parecía estable y lleno de esperanza. Sin embargo, la vida cambió de forma inesperada. Michael comenzó a sentirse cansado con frecuencia y a veces tenía que faltar al trabajo por problemas de salud que al principio parecían simples. Helen lo acompañó a varias consultas médicas pensando que solo era estrés o agotamiento. Con el paso del tiempo, los médicos descubrieron que su condición era más seria de lo que imaginaban. La noticia fue difícil para ambos, pero Michael intentó mantenerse fuerte por su familia. Durante meses luchó contra la enfermedad mientras Helen hacía todo lo posible para cuidar de él y al mismo tiempo mantener estabilidad para el pequeño Ethan. Aquellos fueron tiempos difíciles, llenos de preocupación y largas noches de incertidumbre.
A pesar de los esfuerzos de los médicos, la salud de Michael continuó empeorando. Helen explicó que esa etapa fue una de las más duras de su vida porque debía mantenerse firme frente a su hijo mientras internamente sentía miedo por el futuro. Ethan era todavía muy pequeño para entender lo que estaba ocurriendo, así que Helen trataba de mantener una rutina normal en casa. Le leía cuentos antes de dormir, lo llevaba al parque y le hablaba con cariño para que se sintiera seguro. Michael también hacía todo lo posible por sonreír cuando Ethan estaba cerca, aunque su cuerpo estuviera débil. Con el tiempo, la familia y los vecinos comenzaron a ayudar a Helen con pequeñas cosas del día a día, mostrando el fuerte sentido de comunidad que siempre había caracterizado al pueblo. Finalmente llegó el momento en que Michael ya no pudo seguir luchando. Su partida dejó un silencio profundo en la casa y una sensación de vacío que Helen tardó mucho en aprender a manejar. Sin embargo, ella sabía que debía seguir adelante por su hijo. Ethan creció creyendo que esa era la historia completa de su familia. Sabía que su padre había sido un buen hombre y que su madre había hecho todo lo posible para cuidarlo después de su pérdida. Helen siempre habló de Michael con respeto y gratitud, asegurándose de que Ethan recordara a su padre como una persona valiente y amorosa. Mientras Helen relataba estos recuerdos, Laura comprendía mejor el carácter fuerte y sereno de su suegra. Había pasado por momentos difíciles y aún así había logrado crear un hogar lleno de estabilidad para su hijo. Pero a medida que Helen avanzaba en la historia, Laura percibía que aún quedaba algo importante por decir. El tono de Helen era tranquilo, pero también reflejaba que aquella no era toda la verdad que había guardado durante tantos años. Helen miró hacia la ventana de la sala, donde la oscuridad de la noche cubría el jardín, y luego volvió a mirar a Laura con una expresión reflexiva. Explicó que durante mucho tiempo Ethan creyó que esa etapa marcaba el final de la historia. Un padre amoroso, una madre fuerte y una vida que continuó a pesar de la pérdida. Sin embargo, Helen confesó que había otro capítulo que nunca había compartido con él. Durante años pensó que mantener ese recuerdo en silencio era la mejor manera de proteger a su hijo. No quería que Ethan creciera con preguntas difíciles ni con sentimientos de confusión sobre el pasado. Por eso decidió guardar ciertos detalles solo para ella. Laura escuchaba cada palabra con atención, comprendiendo que Helen estaba confiando en ella de una forma muy profunda. No era fácil para alguien hablar de recuerdos tan personales después de tanto tiempo. Helen respiró lentamente antes de continuar y explicó que la historia que acababa de contar era real, pero no estaba completa. Había otra persona que había formado parte de su vida durante esos años y cuya presencia había influido mucho más de lo que la gente del pueblo sabía. Laura sintió curiosidad al escuchar eso, porque Ethan nunca había mencionado a alguien con un papel importante en la vida de su madre después de la pérdida de su padre. Helen dejó la taza sobre la mesa y entrelazó las manos mientras buscaba las palabras correctas. Dijo que durante mucho tiempo pensó que ese capítulo debía quedarse en el pasado, pero últimamente había sentido la necesidad de compartirlo con alguien que entendiera a la familia y que quisiera lo mejor para Ethan. Laura comprendió entonces por qué Helen le había pedido quedarse despierta esa noche. Aquella conversación no era simplemente un recuerdo del pasado, sino el inicio de una verdad que Helen estaba lista para revelar después de muchos años de silencio. Helen levantó la mirada y explicó que la siguiente parte de la historia incluía a un hombre que había estado muy cerca de la familia en aquellos tiempos, alguien que conocía bien a Michael y que había sido testigo de muchos momentos importantes. Ese hombre había estado presente cuando Ethan era niño y había ayudado a Helen en una etapa muy difícil de su vida. Laura sintió que el misterio de la conversación se hacía más profundo mientras Helen pronunciaba lentamente un nombre que Laura nunca había escuchado antes, dejando claro que la historia de la familia Bennett aún tenía un capítulo inesperado que estaba a punto de salir a la luz.